otra manera de seguir en la trinchera, con un beso por fusil, con un beso por fusil. Yo soy Miguel Alejandro Hayes y este es El Solar, tu podcast para hablar de Metatranca. Estamos grabando hoy el episodio 3.1, episodio que se había quedado pendiente, evidentemente. El episodio 3 es un episodio para dar continuidad a todas aquellas preguntas, quejas, comentarios, sugerencias, broncas que se quedaron colgadas del episodio 3. Tenía que ver directamente con la entrevista realizada al ministro de Economía, Alejandro Gil, por parte de Russia Today. Tenemos la posibilidad de utilizar más eficientemente la industria nacional. A nosotros nos parece que hemos ido desarrollando una mentalidad muy importadora. Hemos estado buscando la solución a los déficits de la economía más en la importación que en nuestras capacidades. Hacia eso vamos. Hay una estrategia en función de disminuir importaciones y ubicar los financiamientos en la industria para que la industria crezca, pueda desarrollarse. La industria nuestra solo se desarrolla trabajando y por lo tanto a ese camino vamos. La primera temática va a ser cuál es el problema con la sustitución de importaciones. Es que en el episodio 3 había hecho referencia casi que en un tono despectivo a que todo el discurso que hizo el ministro, que hablaba de la sustitución de importaciones nuevamente como una especie de eje, uno de los ejes principales de la gestión de la economía nacional, y yo decía casi así como despectivo, ¿no?, que el modelo de sustitución de importaciones, como si eso fuera algo negativo. Algunas personas me comentaron que cuál era el problema, qué pasaba con eso, que si no es bueno la idea de la sustitución de importaciones. Y bueno, para no hacer toda la historia, no es necesario hacer toda la historia de los modelos desarrollistas, neodesarrollistas, proteccionistas, neoproteccionistas, más allá de que este modelo de sustitución de importaciones sea una corriente económica surgida en los 60, eso no es como tal un argumento que lo pueda denigrar, porque bueno, una teoría no tiene por qué, por el tiempo que haya pasado, tiene por qué vencerse, más en materia de economía internacional, de relaciones internacionales económicas. Y bueno, el problema con la sustitución de importaciones es lo que nos remite a la teoría de David Ricardo de las ventajas comparativas, que tampoco tiene nada que ver David Ricardo en este podcast, ni hay por qué entretenerse con lo mucho que me gusta a mí David Ricardo. Pero bueno, el tema es que un país debe organizar su matriz de consumo, es decir, aquella matriz de productos, o sea, de bienes y servicios que se ofertan a los consumidores entendidos como ciudadanos, tanto como a las empresas, porque las empresas también son consumidores de medios de producción, demandan insumos para su producción, demandan capital, pero bueno, el capital no es nada que nos importe. Esa matriz de consumo de bienes o servicios o de medios de producción para empresas no tiene por qué ser algo producido al interno del país, sino que tiene que ser aquello que ofrezca un óptimo en materia de costo. Y un ejemplo puede ser cualquier producto de consumo que sea más rentable importarlo que producirlo a lo interno de la economía. Entonces la idea de la sustitución de importaciones, y vamos a contextualizarlo, en un país como Cuba, con una estructura industrial, iba a decir una mala palabra, una estructura industrial débil, bastante débil, endeble, irrisoria, pudiera decir, aunque alguien me hable del níquel, da igual, es una estructura industrial bastante irrisoria, hay estadísticas de sobra al respecto. ¿Cuánto le costaría a Cuba producir lo que consume? Si la cuestión no está en producir todo lo que se consume, la cuestión está en que lo que se consuma tenga los menores costos posibles para el comprador, que es el gobierno, o bueno, o sea, el comprador que le importa, quiero decir, o el ciudadano que lo va a consumir. Es reducir los costos de forma tal que cuando vaya a ese producto, ese bien, ese servicio, vaya a ofrecerse
algún ciudadano o alguna empresa tenga la menor estructura de costos para poder venderlo lo más barato posible. Toda la cuestión de por qué yo soy un poco despectivo con el modelo ISI, modelo de sustitución de importaciones, es justamente por eso, porque puede volcar toda la economía a producir una serie de productos, valga la redundancia, aunque nunca es válida, que perfectamente se pueden importar y pueden tener un costo mucho menor. O sea, en un país como Cuba, un país subdesarrollado con una estructura económica atrasada, perfectamente hay cosas, sobre todo por el rasgo de la restricción tecnológica, es decir, nosotros podemos tener el capital, no lo tenemos, podemos tener la fuerza de trabajo bien cualificada, que sí la tenemos, pero en muchas producciones falta el know-how, falta el saber cómo la producción, si hay una restricción, una dependencia no solo económica, comercial, productiva, financiera, sino una dependencia tecnológica que hace que muchas cosas no se puedan producir en Cuba. Eso creo que es obvio. Entonces, ¿por qué volcar toda la economía hacia el discurso de producir adentro cuando hay cosas que se pueden traer? Y entonces si me preguntan, bueno, ¿y dónde está la solución? ¿Qué debería ser lo recomendable como una estrategia, como uno de los principales ejes de desarrollo de una economía como la cubana? Yo creo que hay muchas teorías, muchos modos de reorientar todo eso. Y ahí vuelvo a Ricardo, que tampoco pinta nada aquí, pero siempre está en todo. Y es la idea de que un país no se desarrolla, eso es algo que ya la teoría económica clásica lo trabajó, tanto que no hubo grandes debates alrededor de eso, si no desarrolla su agricultura. Y cuando digo agricultura no me refiero a una visión dogmática de la agricultura, me refiero, de hecho la voy a ampliar ahora, un país para desarrollarse tiene que inevitablemente reducir los costos de aquellos productos que forman parte de la canasta básica, y no hablo de libreta de abastecimiento, sino aquellos productos que forman la lista de necesidades básicas de un espacio geográfico, de un país, que eso evidentemente incluye factores culturales también. Pero bueno, como mínimo los alimentos, el vestuario, ropa, zapatos, quizás algunas cuestiones de transporte, de necesidades básicas como el cine, el teatro. Entonces va por ahí. El esfuerzo del país debe ser inevitablemente la gestión del gobierno por reducir el precio de todos aquellos productos que forman parte de los artículos de primera necesidad de la población. Y cuando digo la población puede quedar muy general, al menos de una buena parte de la población. Como mínimo los alimentos. Si me piden algo concreto, en Cuba, hasta que no se logre reducir de manera drástica, significativa, de forma tal que aumente el poder adquisitivo del salario mucho, hasta que eso no se logre, no vamos a llegar a ninguna parte por una razón muy sencilla. El país puede tener ingresos a partir del turismo, de la exportación y la producción de lo que sea, incluso de carros, pero después todo el dinero ingresado, si no aumenta la cantidad de bienes necesarios, imprescindibles para consumir, todo ese dinero en circulación se redistribuye. Y no he hablado de inflación todavía, ni voy a hablar de inflación tampoco, porque muchas veces no es la palabra apropiada, y posiblemente haga un podcast sobre el uso de la categoría inflación para hablar de la economía cubana. Y el resultado va a ser toda esta dinámica de producir sin producir esos artículos, o importar, válido la aclaración, todos aquellos artículos de primera necesidad. El efecto que va a traer inevitablemente es una redistribución de los precios en la economía, que terminan aumentando los precios de los productos de primera necesidad. Entonces, la cuestión es producir esos artículos, esos bienes, esos servicios. No se puede producir, o saldría muy caro producirlo, sería mejor entonces importarlo. La cuestión debe ir ahí, no a cualquier precio, no a costa quizás de ceder en soberanía nacional, que eso nos puede remitir a un viejo debate de la economía clásica. Pero la idea es que hay que llegar a ese punto. Es decir, eso significa darle más poder adquisitivo al salario. Y eso, si toda esta idea de reducir los precios de los artículos de necesidad, lo que hace también es aumentar el poder de consumo de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si uno del salario antes gastaba el 200 y el 300% del salario en alimentos, ahora se logra eso que estamos mencionando, digamos que el salario con el 20, el 30, incluso el 40 y el 50% del salario, la gente ya logre satisfacer sus necesidades básicas, queda otro por ciento que se puede destinar a ahorro, a potenciar el consumo de otras cuestiones que ya no sean básicas. Entonces eso es lo que puede estimular verdaderamente el desarrollo de una economía. Si no, hay bastantes ejemplos de economías que hacen un modelo de industrialización sin desarrollar su agricultura, o sin desarrollar o al menos lograr garantizar un precio asequible a estos productos de menor necesidad, y eso solo produce deformación, efectos inflacionarios, aumento de precios en la economía de forma general,
Y yo creo que si no se logra, al menos pensar eso, si no se logra crear un sentido común, una idea, una imagen en las personas que indiquen dónde está la apuesta, el problema de la economía cubana no es un problema cambiario, no es un problema meramente monetario, no es un problema institucional, no es un problema meramente administrativo, es un problema que abarca la estructuración en su totalidad de la producción ya no entendida como solo como lo que se produce, sino como lo que se produce y lo que se importa. Y esto nos lleva al punto inicial. El país solo puede salir adelante en materia económica si logra reorientar la matriz productiva, insisto, entendida como lo que se produce y lo que se importa y se ofrece para el consumo de la población. Si no logra reorientarla de forma tal que el acceso del salario a los artículos de primera necesidad logre dejar un remanente para el consumo de otros bienes. En buen español, hay que lograr que el salario para satisfacer las necesidades básicas y quede algo para otras cuestiones que pueden servir de efecto dinamizador de la economía, ya sea comprar los carros, comprar casas, todo lo demás. Para ello, el objetivo primero y principal es lograr reducir el precio de los alimentos y todo aquello que sea parte de la primera necesidad. Incluso en Cuba eso puede incluir la variable internet. A mí no me tocan tus disparos, yo ando de blindado en la caravana. A mí no me chocan tus manos, yo ando un corazón antibala. A mí no me tocan tus disparos, yo ando de blindado en la caravana. A mí no me chocan tus manos, yo ando un corazón antibala. En Cuba existen, y muchas veces la gente lo ignora o lo desconoce, existe Gaesa. Gaesa es el gran monopolio a lo interno de la economía cubana, es el monopolio que controla, no me atrevo a decir por ciento, realmente las cifras que he visto ni siquiera las comparto, creo que son hasta mayores, buena parte, casi todo de la circulación interna de divisas y de pseudodivisa. Con pseudodivisa me refiero al CUC, es decir, estructuralmente controla todas las redes de hoteles, buena parte de la red de hoteles, para ser exacto, buena parte de la circulación minorista interna, dígase Siemens y todas estas corporaciones y cadenas minoristas de distribución de productos que tienen que ver con satisfacción de primera necesidad, sea alimentos, incluyo el aceite, el pollo, cosas básicas como el aceite del pollo, ropas, zapatos, algunos servicios como transportación interprovincial en CUC, cuestiones de recreación, bastantes cuestiones de centros y espacios de recreación, es decir, a nivel de circulación monetaria y a nivel estructural tienen el grandísimo peso. O sea, las empresas estatales son muchas veces pequeñas empresas que no tienen ese gran interés, o sea, que no hay sobre ellas ese gran interés, parece, no han pasado todavía a cabeza, pero el grueso de la economía cubana, salvando los servicios, o sea, el grueso asociado a todo el turismo y el comercio minorista, está en manos de Gaesa. Entonces el discurso político y el debate político y académico se centra en la relación empresa estatal con el sector privado. Es que no, Gaesa y todas las empresas que están bajo esa sombrilla de Gaesa no son empresas estatales socialistas, son sociedades anónimas. Ahora el segundo punto que corresponde debatir, un punto más polémico pero más breve, era la idea de Gaesa, y bueno, como el centro, creo, de la atención de los que escucharon el episodio 3 fue Gaesa. Hay mucha gente que me pidió que continuara el tema de Gaesa, y bueno, yo traía la pregunta a partir de todo lo que escuché de si es necesario y hasta dónde la existencia de Gaesa. Yo creo que esto es una pregunta. Yo no tengo la respuesta por el simple hecho de que mucha de la información sobre Gaesa no es pública, no está visible. Por tanto, todo lo que puedo hacer son inferencias desde el funcionamiento de la economía nacional y desde una lógica de cómo se relaciona Gaesa o cómo puedo percibir que se relaciona Gaesa con la economía, digamos, en un contexto económico, político, cultural, ideológico. Pero no puedo ofrecer datos ni información exacta sobre el tema. Pero bueno, la idea de Gaesa primero es que en su espíritu original, que eso tampoco me consta, no sé cuál fue el espíritu original, pero si hiciéramos abstracción de todo y viéramos cuál es el origen, cuál pudiera ser el origen de la idea, yo creo que una empresa militar como Gaesa, para Cuba, un país que evidentemente
enfrente el bloqueo, una serie de restricciones. El bloqueo no es bloqueo del noticiero, el bloqueo que es culpable hasta de los huecos en los calzoncillos, sino el bloqueo real, el bloqueo que es responsable de muchas restricciones, sobre todo en el campo financiero, en el campo del comercio internacional. El que no me quiera creer, ahí están todos los datos que publica la OMC, todo lo que publica la OMC es público, ahí están todas las demandas internacionales que ha llevado a cabo el gobierno cubano. No se preocupen, los negociadores cubanos en la OMC son mucho más educados, mucho más decentes que los que van a la ONU a gritar cuatro cosas. De hecho, son muy buenos negociadores. El gobierno cubano, a través de sus representantes, ha ganado unas cuantas demandas en materia comercial y financiera, en materia de patentes también. Toda la cuestión de los rones, de los tabacos, es algo que está constante. Hubo polémicas incluso con Australia. Hubo una demanda hace un tiempo que se le ganó a Australia porque Australia ponía una ley que casi que prohibía, la ley iba a impedir la circulación no recuerdo si eran tabacos o era de tabaco, me acordé. Una circulación de tabacos cubanos en Australia. Pero bueno, yo aclaro esto para que quede claro que hay toda una dimensión real, institucional del bloqueo que sí hace efecto. Evidentemente no es todo lo que se dice en los medios, pero sí hay un efecto muy fuerte. Sobre todo en cuestiones de tecnología, de fletes. Y bueno, volviendo al tema de AESA, en ese contexto donde las transacciones de las empresas estatales y lo que sea que estén en Cuba, se hace difícil. Yo creo que sí, y que un país como el nuestro, hay que recordar la oleada de corrupción que nunca acabó, pero que explotó la oleada de corrupción que tuvo que ver mucho con el caso de Ochoa, un conjunto de militares cubanos que se empoderaron de una manera. Y bueno, todo eso, o sea, eso fue más o menos el contexto, la salida del periodo especial. No quiero ponerme a resumir nada, pero sí había que encontrar para la gestión de la economía alguna manera de garantizar un poco la eficiencia y un poco, ¿qué le vamos a decir? La seguridad de que esas empresas de que algunas empresas estuvieran en buenas manos. Al menos esa es la justificación desde el punto de vista administrativo, de la lógica de la gestión que se le puede encontrar. Yo aclaro que las empresas militares, hay un prejuicio en las empresas militares desde el punto de vista de la producción. Hay muchas empresas militares, no en Cuba, en el mundo, que están en el sector productivo directamente. No hablé de servicios, no hablé de dependientes, de tenderos que sean militares, hablé específicamente de producción. En el caso de Cuba está la producción de colchones, por ejemplo. Es decir, hay líneas directas de producción en sentido estricto, donde si está en manos militares o estadísticamente en manos militares son muy, muy eficientes. Por un lado tenemos eso y por el otro lado es el tema de la garantía que la gestión, digamos, tener gente de confianza. Eso creo que hasta cierto punto se puede entender. Por eso es lo de menos. Eso creo que responde a una cuestión de empatía y de pura especulación. Y es que quién mejor que los militares, que en teoría deberían ser de cierta manera, para que esté en sus manos algunas empresas. Pero por el otro lado, que tiene que ver con el bloqueo, es lo que más interesa, es el tema de que las empresas militares cubanas, por ley, no son auditables por la Contraloría General de la República, lo cual es un arma de doble filo que, si bien ahora se usa como un argumento en contra, pudo ser utilizado como un argumento a favor, y es el simple hecho de que las empresas estatales, al ser estatales, simplemente están propensas a que sus cifras sean públicas. Es decir, dentro de la propia tradición socialista de autogestión, de control popular sobre los medios de producción, hay toda una corriente que se inició con Lenin de que la transparencia en la contabilidad. Yo tengo hecho un pequeño ensayo sobre eso que tiene entre 12 y 15 páginas. Si alguien lo quiere se lo puedo pasar. Es que las últimas obras de Lenin estuvieron dedicadas sobre todo a hablar de la necesidad de la transparencia en la contabilidad dentro de las empresas del socialismo. No, Kevin. Y yo creo que esa transparencia, estoy intentando justificar o verle la racionalidad que puede tener toda esa transparencia en un contexto hostil de bloqueo real, constante y sonante, puede ser un peligro. Entonces es real que sí, muchas empresas, digamos, de carácter estratégico, China lo hace mucho. O sea, por ejemplo, el Banco Central chino no publica la tasa de encaje legal. Hay cuestiones que es información económica que, siendo pública, es un arma en contra, y tal vez el argumento pudo haber sido, o la racionalidad que está detrás, es que las empresas principales, sobre todo no solo por el monto de dinero que manejan, sino por el peso estructural dentro de la economía, podían estar en manos militares, así evitar tener que hacer accesible muchos datos de gestión económica a esas empresas. Y ahí hasta donde nos llega a decir que puede ser un mecanismo de protección. La pregunta es si son necesarias. Bueno, yo diría que en el contexto de Cuba,
país bloqueado, sí sería necesario tener determinadas zonas de blindaje de la economía, sobre todo sectores estratégicos. Hay que recordar que economías como la de Cuba, como la de Corea del Norte, en su momento la economía de Vietnam tenían que inventar muchos mecanismos para poder burlar los secos, la idea de que estén expuestas la información de sus empresas. Y bueno, alguien me podría decir que las empresas cubanas, sus datos no son públicos. Yo estoy completamente de acuerdo. El hecho de que sean militares garantiza que ni siquiera quede la condición legal para que puedan en algún momento estar públicas. Digamos, ahora en Cuba resurge porque siempre ha existido toda una corriente de socialismo participativo, este socialismo casi que anarquista. Un saludo para mí que nos está escuchando también. Todo este socialismo, y se logra verdaderamente hacer al pueblo, o a una buena parte del pueblo, partícipe de la decisión, o sea, del control, de la gestión, de las decisiones que se toman sobre el sistema empresarial cubano, y no hay ningún problema. Se pudiera lograr, pero si ahora mismo eso se logra, ¿qué pasaría? Que solamente estarían bajo el control popular, serían transparentes todas aquellas empresas que no son militares. Yo creo que desde el punto de vista legal hay algo ahí muy, muy interesante, y es que se crea todo un blindaje legal para las empresas de GAESA. Pase lo que pase, por constitución, por ley, no vamos a decir por constitución, por ley, todas esas empresas quedan fuera de todo un mecanismo de control popular. Si el día de mañana nos vemos más participativos que nadie, vamos a ser participativos con la empresa estatal socialista. Vamos a controlar la empresa de pan, la empresa productora de fósforos que está en Marianao, creo que está en Marianao. Y vamos a poder controlar una serie de empresas, VB, pequeñas empresas, incluso grandes empresas, incluido la Antillana de Acero, por ejemplo, aunque ahora mismo no esté muy productiva, que digamos, pero el grueso de la economía está en manos militares, por tanto, va a quedar fuera. Y entonces ahí está la cuestión de que no es que podamos controlar las empresas, sino que queda bajo un manto legal de lo más bonito. Pase lo que pase mañana, son militares, están fuera de todo ese ejercicio de participación. Podemos mañana ser todos más socialistas que nadie, salir de todos los burócratas estos que tienen el país virado al revés. Está bien, vamos a jugar, vamos a mandar nosotros, el pueblo, vamos a mandar en las otras empresas, en las que no son militares. Y ahí es donde está la respuesta. Y entonces sí, hasta cierto punto, y ya creo que me fui un poco del tema, pero tenía que abrir todo esto para que se entendiera. Hasta cierto punto este blindaje, este manto legal que le da el hecho de que sean militares en las empresas a GAESA, es necesario para garantizar una gestión de recursos estratégicos. Yo creo que, para ilustrar, imagínense una empresa estatal. Entonces, ¿hasta qué punto sería necesario esto? Creo que es la segunda pregunta. La primera, la respuesta es sí. Evidentemente, si hay un momento de necesidad, de que determinadas cuestiones de la economía no estén, digamos, legalmente vulnerables de estar públicas, de estar visibles, y es que eso es necesario. Yo ponía el ejemplo de China y explico, hay información económica que puede desestabilizar un país, digamos, cuestiones que tengan que ver con la deuda. No sé si los que nos escuchan lo saben, pero uno de los mecanismos más comunes de desestabilización de una economía es el tema de la deuda, de la capacidad del pago de deuda. Existen agencias internacionales que clasifican la deuda y clasifican la capacidad de pago del país. Hace unos años el gobierno de Italia, no lo tengo delante para googlearlo, si fue Berlusconi, si fue el anterior, hubo una demanda entre el gobierno de Italia y una agencia internacional, Standard & Poor's, es una agencia clasificadora de deuda, porque esa agencia dijo que Italia no estaba en condiciones de pagar la deuda, lo cual tuvo un impacto muy negativo sobre la economía italiana. Es decir, son cuestiones de especulación que influyen mucho sobre las decisiones. Entonces, determinada empresa que tenga un sector estratégico, que su información económica esté vulnerable desde el punto de vista legal, sea auditable desde el punto de vista legal, digamos, por mecanismos internacionales, por otras cuestiones, creo que puede ser utilizado en contra. Imagínense que la economía cubana dependiera de que toda la red minorista pueda ser vulnerable por una información que tuvo que ser expuesta. Creo que ahí está lo que justifica, digamos, la necesidad de que exista esta propiedad militar. Incluso lo de militar puede ser entre comillas, pero sería otro episodio, esta propiedad militar sobre el monopolio GAESA. Y ahora la pregunta, y yo no tengo la respuesta todavía, es ¿hasta dónde es necesario? No tengo la respuesta porque eso implicaría conocer verdaderamente cuál es el entramado real de la estructura productiva de la economía cubana. Y cuando digo estructura no me refiero a tener la división sectorial de la economía, sino ver la verdadera interdependencia que existe en ella, la verdadera vulnerabilidad. Es decir, cuál es el sector que corta el bacalao, y no solo por materia de ingresos, cuál es el que se cae o los que se caen
y pueden tumbar a todos los demás. Si tuviera que dar una respuesta ahora, una respuesta breve sobre hasta dónde debe llegar eso, yo creo que debe llegar a aquellos espacios, a aquellos escenarios, a aquellos sectores de la economía que sean definidos no por resolución, no por una decisión ni siquiera del Consejo de Ministros, sino que aquellos medios fundamentales de producción, por ejemplo, que definen los lineamientos, que puede definir la Constitución, que puede definir el discurso político, puedan, digamos, ser parte de AESA. Es decir, el país en ejercicio popular, participativo, democrático, sin campañas excesivas ni de sí ni de no, puede decidir cuáles son, o grandes economistas pueden decidirlo y hacerlo público, cuáles son aquellos sectores estratégicos que van a pasar a ser administrados militarmente, que van a ser, propiedad militar, porque no se administran militarmente, eso puede ser cuestionable. Puede ser incluso que tengamos grandes empresas, grandes monopolios que estén en manos militares. Pero esa decisión de hacerlo militar no fue una decisión tomada por el pueblo, por la mayoría, no hubo un ejercicio democrático participativo detrás. Y concluyendo toda esta cuestión de AESA sobre los límites y hasta dónde, yo creo, que es lo que he dicho hasta ahora, de que los límites de la expansión de AESA deben estar por dos lugares. Primero, por el ejercicio participativo. Digamos, podemos mañana hacer todo un debate nacional de cuáles son las empresas. Y esto no es que sea mi propuesta, lo que estoy queriendo decir es que se pueden tomar en un país las decisiones que sean. La pregunta es siempre cuán democrática es esa decisión. A mí nadie me preguntó, según tengo entendido, cuando sí me pasó a manos de AESA no hubo una consulta popular con sus trabajadores, no hubo ni siquiera una lógica económica detrás, que es el segundo punto. Puede llegar AESA a apoderarse de una serie de sectores siempre y cuando que haya una racionalidad económica de país. Cuando digo país, bueno, AESA, te toca pensar como país ahora, que justifique eso, digamos, la absorción de AESA, determinadas empresas. Me refería a la cuestión económica, la lógica económica que puede estar detrás, que es la segunda parte, y es cuáles son aquellos sectores estratégicos, por un lado. Sí, la lógica económica se puede dividir en dos. Primero, cuáles son aquellos sectores estratégicos que se pueden determinar tanto por especialistas como por un carácter popular, que van a estar en manos militares, y eso se puede definir algo tan sencillo como la producción de leche en polvo nacional. Bueno, por aquí me dicen que no hay. A mí no me queda claro, sí, se produce un poco de leche en polvo en Cuba, se importa, en fin. Da igual, digamos, la producción de leche en polvo, aquel famoso teque necesario e importante de Fidel con la leche en polvo de los niños. Si la leche en polvo es extremadamente importante, para mí eso es un recurso de soberanía. Es un asunto de soberanía nacional la leche en polvo de los niños. Bueno, la producción de leche en polvo, la distribución va a estar en manos militares porque lo requiere, porque hay que garantizar una serie de cosas. Yo no lo dudo. Pero ¿quién lo determinó? ¿De dónde sale eso? Es decir, ¿dónde está el procedimiento, la manera, el mecanismo, la lógica económica que justifique eso? Ahí van de la mano la economía y la democracia. Y por el otro lado, desde la misma economía fue resultado necesario, inevitable, que muchas empresas pasaran a manos de AESA. Y si estamos hablando de un monopolio que, digamos, en materia de competencia, en materia de rentabilidad, en materia de ventaja respecto a otras cadenas, a otros sectores, se fue formando, o fue un a priori en materia de propiedad. En español, la absorción, digamos, de Cubalce u otras distribuidoras, otras comercializadoras, otras redes minoristas, por parte de AESA, fue un ejercicio, digamos, cayó la rentabilidad de Cubalce y otras empresas, por tanto, la absorbió Siemens, que ya formaba parte de AESA. La absorción de Siemens por parte de AESA respondía a un criterio de rentabilidad económica. Entonces, esa es la otra cuestión. ¿Hasta dónde puede llegar? Y creo que ahora sí podemos cerrar, porque este tema da para mucho más. ¿Hasta dónde puede llegar la expansión de AESA? Bueno, puede llegar, ¿hasta dónde podría llegar de manera, digamos, de manera que fuera buena? Creo que es la palabra simple y boba, pero es la mejor forma de decirlo, de manera que no se convierte en un monstruo. Bueno, puede llegar hasta donde su propia eficiencia económica le permita, de forma honesta, de forma democrática, es decir, basada en la propia interacción y la competencia con otras empresas, hasta donde puede llegar eso. Es decir, que sea verdaderamente una supremacía económica alcanzada y no que sea un punto de partida esa supremacía. Por el otro lado, que eso se haga con el respaldo popular, con la consulta, que haya toda una serie de metodologías, de construcción, de parámetros, indicadores, de debates públicos que permitan a la gente validar. Porque si ahora mismo existe en Cuba un estado de opinión, tal vez no
altamente difundido, tal vez sí lo está difundido, pero ni siquiera tiene un alcance mediático importante. Estoy hablando de los medios independientes, con comillas y sin comillas, los alternativos con y sin comillas, es porque hay todo un estado de opinión quizás que no entiende, que no ha sido algo respaldado de manera popular este ascenso de AESA. Entonces hay que construir. ¿Dónde son los límites? Los límites son la legitimidad social por un lado, la propia legitimidad desde el punto de vista de la gestión económica, y creo que por ahí gira toda la cuestión. La legitimidad social y la legitimidad económica entendida como una supremacía de rentabilidad, de eficiencia y de sectores que fueron definidos por criterios de expertos y de manera popular, que ahí debe estar la mano de AESA. Entonces, la pregunta de los límites, esta creo que es la respuesta, no tengo una respuesta hasta este o este sector, sino la dividimos en dos, que cuente con el respaldo popular y que la propia dinámica económica del pensar como el país que tanto le gusta a la gente lo requiera, es decir, que verdaderamente se demande para que sea más eficiente, para proteger una industria, un servicio, una comercializadora, lo que sea, que pase a manos militares para que sea eficiente y pueda brindar mejor servicio, una mejor producción a la población. Si algo tiene que pasar a manos de AESA para que sea mejor, que pase, pero no que pase porque tiene que pasar y porque corresponde a un criterio que nosotros, los de abajo, no nos enteramos. Y bueno, creo que este va a ser el cierre del solar por ahora. Este es el episodio 3.1. Seguiremos, que somos un pequeño equipo, recibiendo comentarios, dudas, quejas, sugerencias, broncas, llamadas de números privados, correras de máquina, no importa, todo es posible, todo es válido. Gracias. Si tú me debes, tú me pagas. El que me debe, que me pague. La rumba la traigo yo.